Perdón, si es el primo hermano o el teorema gemelo del de Thevenin, ¿qué es lo que teníamos? Nosotros en Thevenin determinamos un circuito equivalente que le poníamos el voltaje de Thevenin y determinábamos una resistencia de Thevenin para determinar la tensión o corriente en una resistencia del circuito. ¿Sí? Ese era el teorema de Thevenin. Si este teorema de Thevenin es un primo hermano o un elemento gemelo del de Norton, pues el de Norton, en lugar de llamarle una fuente de tensión, le vamos a llamar una fuente de Norton o de corriente o una corriente de cortocircuito, y la resistencia que estaba en serie con la fuente de tensión la conectamos en paralelo y entre los elementos, ¿sí?, determinamos el parámetro tensión o corriente en el elemento, y esto le llamamos una resistencia de Norton o de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda a ese tipo de planteamiento? ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo hago el circuito por medio de Thevenin, tengo esta, pues nomás transformo la fuente de tensión de Thevenin a una fuente de corriente. Hago la conversión de la fuente y resuelvo ya el circuito, sencillamente. ¿Y para qué me complico la existencia en determinar todo la resistencia de la corriente de Norton? ¿Sí? Entonces, ya para qué hacer toda la acción. ¿Para qué tengo yo un circuito de este tipo? Si yo quiero determinar la corriente en este elemento, en esta R, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues abrir aquí este elemento, determinar la resistencia de Norton, que es igual a la resistencia de Thevenin, y luego pues determino el voltaje de Thevenin entre este punto y este punto, y llego a este circuito, ¿sí o no? Tan sencillo como eso. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Si yo quiero aplicar esto, quiere decir que en lugar de ser ahora el voltaje de Thevenin entre este punto y este punto, yo debo determinar la corriente que circula por ese elemento, quitando el elemento donde quiero conocer la tensión o corriente. Y aplico ya mallas Thevenin Norton. Aquí me faltó cerrar. ¿Sí? Sacar todo este circuito que yo tengo aquí. ¿Sí? Todo esto. A esto. ¿Sí? Determinar ese circuito equivalente de todo eso. Ese es el teorema de Norton. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No hay? ¿Hacemos un ejercicio? Si esto está entendido, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Joven Arias, ¿está de acuerdo? Ahora observe. ¿Sí? ¿Presentó examen? No, profe, tuve problemas. No lo veis. Mi celular. Sí, no lo es. Desgraciadamente, ese es otro tipo de situaciones, pero usted me dice cuándo, a qué horas le aplico el examen aquí. Aquí, yo se lo digo y usted aquí lo hace. ¿Sí? Porque yo tengo que entregar calificaciones el viernes. Yo todavía lo veo el jueves. Jueves ya doy calificaciones y yo tengo el miércoles a jueves, ¿sí? Es lo único que lo puedo apoyar aquí haciendo el examen y yo viéndolo ahí. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Oye, usted porque tuvo ese problema. Ese es otro de los problemas que tenemos en esto. Bueno, entonces, al estar entendido con este tipo de situaciones, ¿sí?, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a poner un ejercicio. No sé. Si tengan ustedes un ejercicio, yo planteo esto aquí, sí. Ok.
Vamos con fuentes dependientes. No sé, si les gusta, si quieren este circuito, que sea de tensión. Tengo 4 ohms, 6 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 8 ohms, 20 volts. ¿Y qué esta fuente dependiente de qué sea? ¿De tensión o corriente? ¿Eh? De tensión. Ponemos más, menos, que pongo yo 20, ¿qué? Que dependa de quién. La de 8, la corriente. De la corriente aquí, que dependa aquí de 20. ¿Estamos de acuerdo? Tengo este ejercicio. ¿Alguna duda? Faltaría saber en qué queramos. Exacto. ¿En qué elemento vamos a determinar la tensión o corriente? En la de 1. En la de 1. ¿Cuál 1? Aquí. Aquí vamos a suponer que aquí sea la tensión B. ¿Qué es lo que quiero determinar? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este circuito, yo debo llegar a un circuito equivalente con una corriente de Norton, una resistencia de Norton o de Thevenin. Y ahora sí pongo este elemento donde quiero conocer, que yo no le llamo resistencia de carga, porque para mí todas son resistencias de carga de 1 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Quiero conocer el voltaje que hay entre este punto y este punto. Es a lo que hay que llegar. ¿Sí? Ay, otra vez. Hay que cargar esto ya. Ok. Ok, ¿estamos de acuerdo? A ver, es a lo que hay que llegar. ¿Qué tengo que determinar? La resistencia de Norton. ¿Cómo determino la resistencia de Norton de ese circuito? Un voltaje de Norton y una corriente de cortocircuito. Ok, yo tengo que la resistencia de Norton debe ser igual a un voltaje de Thevenin o voltaje, ahorita lo llaman voltaje de circuito open, bueno, OC open circuit, ¿sobre quién? Sobre una corriente de Norton, que en este caso sería, o una corriente de short circuit. Eso es lo que hay que determinar, ¿sí? ¿Qué es lo que determinamos primero? ¿El voltaje o la tensión? Digo, el voltaje es lo mismo. ¿La tensión o la corriente? La tensión. La tensión, ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la tensión? Aquí abrimos el circuito, ¿sí o no? Vamos para acá. Para la tensión yo tengo... ¿Perdón? Si no existieran fuentes dependientes, también se aplica la misma parte del teorema de Thevenin, que las fuentes de tensión se cuentan como un conductor y las fuentes de corriente como un circuito. Sí. Vamos a suponer, por lo que tú me dices, que esto no sea una fuente dependiente, sea una fuente de tensión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sí, no tengo la dependencia. Yo también puedo reducir el circuito. ¿Cómo hago para la resistencia de Norton? ¿Qué es lo que haremos si tengo esta condición? Ah, pues yo tengo aquí esto, lo coloco, un puente, tengo la resistencia, tengo aquí la otra resistencia, tengo aquí la otra resistencia, tengo aquí el circuito abierto, tengo aquí la otra resistencia, y aquí sería un puente, y aquí quiero conocer la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí lo puedes hacer. Ahora, esa resistencia de Norton también la puedes determinar, esta resistencia de Thevenin o de Norton, también la puedes determinar como teniendo aquí tu fuente, poniendo aquí la fuente, pones aquí la otra fuente, ¿sí? Tienes estas dos fuentes y aquí tú esta resistencia de Thevenin va a ser igual a quién, aquí teniendo aquí, y aquí pones un ¿qué? Un cortocircuito, sería igual al voltaje de circuito abierto
Open circuit o de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito, short circuit. Aquí la corriente que viene aquí. También lo puedes hacer así, comprobar esa resistencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bajo esa duda, esperemos que haya quedado claro esta explicación. Ahora, ¿qué sucede? Pero no es el caso. El caso tenemos esta fuente dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para determinar la resistencia de Thevenin, open circuit? Abrimos el circuito, ¿sí? Quito aquí la resistencia y aquí pongo el voltaje de Thevenin. ¿Podemos determinar este voltaje de Thevenin? Con la de 8, sí, la de 20, ¿no? ¿Con la de 8 y la de 20? Sí, pero aquí necesitas conocer tu voltaje aquí en la de 8. ¿Sí? O puedes determinar tu voltaje aquí, cualquiera de los dos. Este voltaje con este voltaje va a ser igual al voltaje de Thevenin. El voltaje de la fuente con el voltaje de la de 8 también es el voltaje de Thevenin. Por el lado que tú quieras. ¿Sí? Pero ¿cómo determino pues ese voltaje? ¿Qué es lo que? La incógnita. Pues aplicas mallas, ¿no? Aquí tienes una malla. Todo esto es una malla. Se le llama la malla 1, ¿no? Y acá tienes la malla 2. Y aplicas mallas, ¿o no? ¿Sí? Por ese lado. O aplicas nodos. Aquí tienes un nodo. Y acá tienes que, pues quizá aquí otro nodo. Quizá aquí otro nodo. ¿Sí? No hay más. ¿No? O aplicas superposición, pero si quisieras, ya no puedo hacer la superposición porque no tengo otra fuente. Entonces aquí no aplico la superposición. ¿Sí? Ya aplicas mallas y determinas tu voltaje de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Por mallas determinas la corriente aquí. Con esta corriente determinas el voltaje que hay entre este punto y este punto. Con esta corriente que circula, la I2 y la I1, determinas el voltaje en la de 6. Y con la I1 determinas el voltaje en la de 2. Que este voltaje con este voltaje también va a ser el de Thevenin. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya conozco el voltaje de Thevenin. Ya conozco esta primera parte. ¿Cómo determino la corriente de cortocircuito? Quito yo esto de aquí. Y ahora lo que hago es poner aquí un puente. Y ahora no le llamo voltaje de Thevenin, sino la corriente de Norton. Y lo puedes determinar. ¿Sí o no? Y ahí cuando se calcula la corriente de Norton, sería hacer otra vez el procedimiento por mallas. También por mallas. Mira, puedes hacer procedimiento por mallas. O puedes, yo te lo consideraría. Tú aquí también puedes transformar esta en una fuente de corriente. ¿Sí? Y transformar esta fuente de tensión también a fuente de corriente. También puedes transformar esta. También te puedes transformar. Pero no debes de perder la dependencia. ¿Sí? No la puedes perder. Y también lo puedes transformar y te resulta más viable. Pero bueno, el camino ahí está. La analogía en respecto a la solución ahí está. Háganlo ustedes por Thevenin, por Norton, por mallas y por nodos. Y llegarán al mismo resultado. Si quieren hacer, no necesitan estar buscando un libro. No es bastante complejo. Si este mismo ejercicio lo puedo plantear de diferentes maneras. Para poder entender la solución de los problemas. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, muchachos. Pues el jueves entrego calificaciones. Hasta ahorita de 20 que llevo, nomás 2 son los que más o menos han pasado. Los demás de veras. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ok, ¿quién quiere el 6? Más bien, ¿quién se merece el 6? No quieren. ¿Quién se merece el 6? ¿Sí? Analícenlo y me lo plantean el jueves. Pero no lo voy a regalar, ¿eh? Eso que quede muy claro. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Hay que hacer ese ejercicio y quizás se ganen el 6. Bueno, ahí nos vemos.